Bendiciones. Si has llegado hasta aquí, regálame los próximos minutos. Será corto, seré muy rápido al decirte esto. Me gustaría pasar mucho tiempo hablándote de estos dos versículos que realmente pueden cambiar la vida de cualquier persona. La mía ha sido transformada a través de la palabra del Señor. Espero que los que escuchen también puedan ser alcanzados y transformados, renovados también. Esa es la función que hace la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, la predicación. Es la renovación de la persona, el entendimiento, su corazón, su mente. Realmente Dios quiere que las personas sean renovadas por medio de su palabra. Pero déjame compartirte el día de hoy dos versos. Están en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Dicen de la siguiente manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estos dos versos nos dan la entrada del ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, pero su mensaje, la predicación ahí en Galilea, comenzó el Señor a hablar de algo muy importante. Quizás en la actualidad el mundo cristiano, el mundo evangélico ha perdido el rumbo de lo que realmente significa las buenas noticias, que es el evangelio, pero se han olvidado de hablar del reino de Dios. Y no quiero decir de manera general, pero la mayoría de las personas evangélicas se han olvidado hablar de un tema tan fundamental y tan centrado en las Escrituras como lo es el reino de Dios. Nos fijemos que en el primer verso aparece por primera vez ya Jesús en acción, predicando y llevando el evangelio a Galilea y presentando el evangelio, presentando el reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias. Si el Señor Jesús nos está presentando un reino de Dios, quiere decir que ahora Él ha irrumpido, Él mismo ha entrado en un reino terrenal, en un reino del hombre. Lo que es peor, Satanás se apropió de ese reino del hombre cuando pudo engañar al primer hombre, Adán y a Eva. Él se quedó con ese derecho, el hombre se dio esos derechos a Satanás, y ahora Cristo, el Hijo de Dios, con autoridad y poder, irrumpe en el reino de Satanás para poder alcanzar a personas que puedan escuchar esta buena noticia, que hay un reino perfecto, eterno, y es el reino de Dios. El verso 15 nos dice que se ha cumplido. Era el momento exacto en que Jesús tendría que aparecer hace más de 2000 años para comenzar a predicar, a predecir, a profetizar, a declarar lo que ya los profetas antes de Jesucristo habían predicho. Se habían anticipado a la llegada de las buenas noticias, y lo mejor es de que Jesucristo, Él es la buena noticia de salvación. Él es el que hace posible que los hombres pecadores ordinarios puedan encontrar con Dios el Padre una paz que los llevará a vida eterna. Una frase repetida que encontramos en estos dos versos es el reino de Dios. Te dejo la pregunta, si quieres comentar ahí en los comentarios, en la caja de comentarios. La pregunta es: ¿a qué se refiere el reino de Dios en estos dos versos? Las buenas noticias del reino de Dios es relevante para todo seguidor de Jesús. Es de suma importancia reconocer que este reino terrenal donde hoy nos encontramos no es eterno. ¿Has oído bien? Sí, quizás hay países como Dinamarca, como Suecia, como Italia, como España, como Estados Unidos, que dan la impresión de que son reinos que no hay corrupción. La parte real es de que aún estos países de alto nivel no son perfectos, son temporales, son reinos que van a pasar cualquier momento, y lo que es peor, se han corrompido y se tienden a corromper cada día más. Por eso es la importancia de traer a nuestros días el reino de justicia, el reino perfecto de Dios. Todo el reino de Dios será una vez establecido en la tierra. Es más, ya comenzó a ser establecido cuando Jesús hace su primera aparición en la tierra y comienza a predicar de estas buenas noticias. Sí, es cierto que en los tiempos de Jesús, los de sus días, las personas de su pueblo, esperaban a un rey, esperaban un reino político. Jamás pensaron que el reino de Dios
por medio de Jesucristo fuera un reino de amor, de paz, de gracia, de bondad, de humildad. Era todo lo opuesto a lo que ellos esperaban. Pero entra Jesús y nos comienza a enseñar cuál es ese reino de Dios. Es un reino eterno, es un reino perfecto, es un reino que se contrapone a lo que hay hoy establecido, a lo que tú y yo conocemos hoy en esta vida. Gracias a Dios, porque el hombre anhela, así como la naturaleza misma anhela un cambio, una restauración total de las cosas. El creyente en Jesús espera que un día también el mundo, el reino, sea restaurado, que sea un mundo, un gobierno, un reinado de justicia y de paz, donde prevalezca siempre el amor, la justicia, la voluntad de Dios. Al final de cuentas, queramos o no queramos, la voluntad de Dios, aún en este reino terrenal de Satanás, la voluntad de Dios siempre se cumple. Pero esperamos un reino también, un reino futuro que ya ha sido establecido, ya ha sido inaugurado. Solamente esperamos la culminación de este tiempo para que Dios mismo pueda entrar a gobernar, como dice su palabra, por toda la eternidad y enseñar al hombre cómo es un reino perfecto. Ahora, pasemos a otro punto. Este reino terrenal tiene un agente de Dios. Dios se ha provisto de este agente llamado la iglesia. La iglesia tiene un papel principal, un papel fundamental en el reino terrenal del hombre, o si tú lo quieres decir, en el reino de las tinieblas. Al igual que Jesús comenzó predicando el evangelio del reino de Dios en medio de hombres pecadores, y su mensaje fue el llamado al arrepentimiento, el llamado a creer en aquellas buenas noticias o evangelio. También la iglesia está para seguir predicando y propagando el reino de Dios en medio de hombres que necesitan urgentemente escuchar el mismo mensaje predicado por Cristo. Escucha bien, esto de predicar el reino de Dios es de carácter urgente para la iglesia, para todo discípulo, para todo seguidor de Cristo. No solamente es para los evangelistas o pastores o ministros o líderes. Le corresponde a cada creyente, a cada discípulo de Jesús, seguir propagando estas buenas noticias del reino de Dios. La verdad, nosotros esperamos un reino diferente, esperamos un reino perfecto, un reino de justicia, donde ya no vamos a mirar llanto, tristezas, amarguras, como hoy los gobiernos terrenales nos han mostrado que el gobierno terrenal, por muy bueno que sea, se quedan muy cortos al reino de Dios. Al igual, regresando al Antiguo Testamento, al igual que en el pasado, el pueblo de Dios, Israel del Antiguo Testamento, avanzaba para conquistar territorios en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Al igual que ellos, ahora la iglesia se equipa y se prepara para irrumpir, para entrar en el reino terrenal, o como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí potestad significa reino o autoridad, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Escucha bien, todos los que hemos creído hemos pasado del reino de Satanás, de las tinieblas, a su reino del Hijo de Dios, de Jesús. El apóstol Pedro nos dice que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. La luz ahí es el mismo Jesús, es la verdad. Él dijo ser la luz, él dijo ser la verdad, él dijo ser el camino. Pero Dios quiere que su iglesia lleve a cabo este plan de salvación a personas que necesitan escuchar las buenas noticias. No está en mí, no está en ti decidir quién es salvo y quiénes no se salvarán. Nuestra tarea principal es seguir propagando el reino de Dios, el reino perfecto y su justicia eterna. Un día será establecido, quieran los gobiernos terrenales o no lo quieran, Cristo entrará y se sentará en el trono de su majestad, y sobre Jesucristo, en su mano, en su majestad, estarán subyugados los seres humanos, y todo lo que hay arriba del cielo y todo lo que hay por debajo de la tierra, todos doblarán rodillas
ante ese Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. También tenemos que tener en cuenta que la iglesia no es el reino de Dios. Por favor, toma nota. La iglesia es un instrumento en el plan redentor de Dios. Se puede decir que la iglesia es el representante del reino de Dios en la tierra. La iglesia es la principal causante de la invasión celestial al reino terrenal de Satanás. Y aunque la iglesia no se compone de personas perfectas, Dios quiere usar personas con defectos por el pecado para dar a conocer esas buenas noticias. Recuerda que las buenas noticias se traducen como evangelio. Por eso los cristianos debemos de ser cristianos, seguidores de Jesús. Eso es lo que es la palabra ser cristianos. Y también nos deberíamos de llamar cristianos evangélicos, que propagamos las buenas noticias. Por eso es importante que la iglesia aprenda de su Maestro Jesucristo por medio de las Escrituras, para saber presentar el evangelio que sea semejante al que predicó Jesús, al igual que entró en Galilea. Al igual que los apóstoles de Jesús aprendieron de su Maestro y siguieron compartiendo no solamente en Samaria, en Judea, en Jerusalén, sino en otros confines de la tierra. Tenemos la historia del apóstol Pablo, que por primera vez se decidió él, guiado por medio del Espíritu Santo de Dios, a ser un misionero a las naciones. Por primera vez vimos que el evangelio en el tiempo de Pablo, en el libro de Hechos, sale del entorno de Jerusalén y de Samaria y llega hasta el continente europeo, llegando a Macedonia, llegando a Grecia. Posteriormente el apóstol Pablo se convierte en el misionero que llega hasta Roma. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de su Señor. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia, seguir predicando, llevando el mensaje a cada persona, a cada nación, a cada lengua, a cada tribu, aprendiendo cada día del evangelio para perfeccionar nuestras habilidades para hablar del evangelio. Es como el deportista de alto rendimiento. Aunque ya es bueno en lo que hace, él sigue preparándose porque sabe que la competencia siempre será una tarea a seguir. Pero la buena noticia para la iglesia es que al final de la historia de redención, todos los que forman la iglesia de Cristo, imperfectos, con pecados, un día sus cuerpos, nuestros cuerpos, nosotros somos llamados a ser la iglesia de Cristo. Un día nuestros cuerpos, dice Filipenses 1:6, que el que ha estado persuadido de esto, aquel que nos llamó, hace que lo que comenzó en nosotros, la buena obra, un día será perfeccionada. Eso es de gozo para nosotros, porque en el día que Jesús regrese como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese día nosotros, imperfectos, pecadores, seremos transformados y lo que Él comenzó lo va a perfeccionar. Seremos personas que por fin no vamos a sucumbir al pecado. Seremos personas transformadas en su totalidad, restauradas en mente, en cuerpo, en alma, para estar siempre sirviéndole a nuestro Señor y Rey. Ahora, como un punto adicional para la iglesia local y la iglesia universal de Cristo, aquí hay dos tipos de iglesias: la local, donde tú te congregas, y la universal, la que está en todo el mundo. Cada miembro de cada iglesia debe de reflejar terrenalmente el reino de Dios en sus vidas. ¿Cómo estás viviendo tu vida terrenal? ¿Estás representando el reino de Dios y su justicia? ¿O vives como cualquier súbdito del reino terrenal de esta tierra? Para poder expandir nosotros la semilla del evangelio, para poder llegar a otros lugares, tenemos que comenzar a ser transformados por medio de el entendimiento de las Escrituras. Nuestros cambios no llegan en automático. Nuestros cambios no llegan por algún tipo de magia. Nuestros cambios son el reflejo de lo que nosotros vamos escudriñando a través de las Escrituras. Nosotros tenemos que seguir expandiendo el evangelio para que nuevas personas, nuevos creyentes puedan ser el semillero para que esto siga propagándose en todo el mundo. Además, no solamente somos los responsables de sembrar las semillas, sino que también
de velar por el crecimiento, que su crecimiento sea un crecimiento eficaz y que éstas a su vez puedan ser plantas maduras que a su vez puedan llevar frutos, así como nosotros también lo hemos estado haciendo. Y si no lo estamos haciendo, entonces nos preguntemos qué tipo de discípulos de Jesús somos. Para esto es necesario seguir discipulándonos nosotros y al mismo tiempo seguir discipulando a hombres que quieran ser comprometidos con el reino eterno de Dios. Eso es interesante para nosotros porque realmente a veces vivimos una vida cristiana muy superficial a lo que deberíamos de estar haciendo. Tengamos en cuenta esto. Mientras que el reino de Satanás es temporal y pasajero, movido, sacudido, puede ser derrocado el reino de Satanás. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 28 dice que los que han creído en el evangelio, el creyente, el cristiano, tenemos un reino inconmovible. Esta palabra es la palabra griega que se puede pronunciar asaleutos, lo que quiere decir que el reino de Dios no puede ser derrocado, es un reino inamovible que ni siquiera puede ser sacudido. Así es como Hebreos nos presenta este reino eterno. Es un reino que jamás será quebrantado, que jamás puede perecer ante ningún ataque, ante ninguna acechanza. Es un reino que está anclado en su mismo Dios. Así como el reino celestial es de carácter permanente y eterno, también los súbditos, nosotros debemos de tener este mismo carácter del reino de Dios. Es un reino que debería de reflejarse cada día en nuestras vidas. Nuestra fe debe de estar anclada en la majestad y en la voluntad de nuestro Rey. Esto es el reino de Dios. Sigamos aprendiendo más de nuestro Rey y Señor, el soberano del mundo, el soberano de todas las cosas, aquel que fue capaz de hacer todo lo que existe con la palabra de su poder. Y no solamente lo ha creado, sino que hasta el día de hoy lo sustenta con su palabra. Ese es el reino de Dios. Nada más te hablé algo superficial, pero podemos seguir aprendiendo más de este reino eterno, de este reino de Dios, de este reino que por primera vez el ser humano puede entender y puede saber que hay restauración, no solamente para mi vida y tu vida, sino para aquellos que están dispuestos a escuchar y reconocer a Jesús como su Señor y su Dios y su Salvador. Bendiciones. Dios te bendiga.